Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves, 25 de enero del año 2024. Me sumo yo ahora en el segundo segmento. Aprovecho entonces para saludar a Karina Novarese. Buen día. ¿Cómo andás, Emiliano? Bienvenido, Emiliano. Leonardo Costa, ¿todo bien? Buen día, todo bien, por suerte. Y Bruno Gili también, ya saludado, pero un gusto reencontrarte. ¿Cómo andás? Buen día. Vamos al segundo tema. Esta semana se conoció que La Sociedad de la Nieve, la película del español Juan Antonio Bayona, que reconstruye la tragedia y el milagro de los Andes del año 1972, quedó nominada a los premios Oscar en dos categorías: Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peinado. For Best International Feature Film, the nominees are Io Capitano, Italy. Perfect Days, Japan. Society of the Snow, Spain. The Teacher's Lounge, Germany. And The Zone of Interest, United Kingdom. Desde mediados de diciembre, cuando se estrenó en cines, pero sobre todo desde el 4 de enero, cuando quedó disponible en Netflix, La Sociedad de la Nieve se ha convertido en un gran tema de conversación acá en Uruguay, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las charlas familiares de amigos o en lugares de trabajo. Incluso ha dado pie a algunas polémicas políticas. Entonces les pregunto, Karina, Bruno, Leo, ¿cómo han visto este fenómeno? Todo este espectro de repercusiones que la película viene teniendo acá en nuestro país, bueno, donde se gestó la historia. Sí. Estaban todos entusiasmados con el tema, ¿eh? Sí, ¿Quién sí, empieza? Sí. Bruno, ¿vas tú? Dale, una primera impresión. Hay una primera conclusión cuando uno y hace memoria, ¿no? Retrospectiva sobre uno mismo, de cuándo fue que ocurrió y cómo fue evolucionando tu relación con el evento, ¿no? O sea, tu propia vida y ahora viendo la sociedad cómo lo discute. Para mí, una primera conclusión importante o un impacto que uno debería aprender de todo esto es lo importante que es la perspectiva, ¿no? Cuando uno mira los hechos, porque la discusión, recién discutíamos algo que ocurrió ayer, y es muy difícil evaluar lo que ocurrió ayer con objetividad, con distancia, sin las emociones que nos puedan estar acumulando. Cuando uno mira algo con perspectiva como este evento, vemos cómo las implicancias, las interpretaciones, la valoración de ese evento, más allá de la película, obviamente que ha sido el catalizador de esto, uno permite ver que, bueno, uno lo mira distinto, ¿no? Y saca otras conclusiones, lo mira con mayor objetividad, con mayor capacidad de aprendizaje, la sociedad lo discute más allá de algunos chisporroteos con más libertad. Y eso me parece una primera conclusión importante también para hasta cuando discutimos cosas que ocurrieron ayer, ¿no? Sí, entonces, está bueno lo que señalás porque el primer comentario de mucha gente cuando se vino el estreno de la película fue otra vez se va a contar aquella historia, ya no está muy trillada entre nosotros. Bueno, resulta que no estaba tan trillada, ¿no? Eso, ojo, tiene que ver también con capaz que nuestra edad y edades mayores, porque los jóvenes, y en mi casa lo estaban esperando. Nosotros fuimos a ver al cine, sobre todo a instancias de mi hijo, y mi hija también quería verlo, pero ese día justo no pudo, que estaba esperándola. Me parece que es una historia que pega mucho cuando sos joven. A mí me pasó lo mismo, a vos seguramente también. A mí me pasó con el libro, que lo leí muy chica, porque era... A mí lo que me está llamando la atención de este fenómeno en particular es eso, cómo traspasa generaciones. Bueno, claro, hay generaciones que no habían participado discusión, tanto de la discusión, o que lo tenían ahí, pero no tenían los detalles. Y capaz que no se metían por sí mismas estas personas a investigarlo, a buscar los libros. Capaz que el hecho de que aparece la película, exacto, ahí sí los motiva. Pero te interrumpí, Bruno, ¿te ibas a agregar algo más? Y el otro fenómeno, más allá que es verdad, ¿qué hubiese pasado si la película era mala? ¿Estaríamos discutiendo igual así? No, yo creo que no. Pero yo creo que el éxito de la película, que también tiene que ver con, Uruguay tiene algo que ver con estos nuevos éxitos que Uruguay ha tenido. Más allá que es una película española, con un director español, pero es una historia uruguaya donde participa mucha producción y equipos técnicos de Uruguay. O sea, tiene un rol en esa película. De hecho, los propios
protagonistas de aquel evento que colaboraron, pero me parece que la calidad de la película, el hecho de volverse ser competitiva, hacer algo bien hecho artísticamente, con dimensión, con visión global, también ayuda, ¿no? Entonces, nunca sabremos cuánto cada parte, pues la historia ya existía. Entonces, me parece que también es otra conclusión importante de el hacer bien las cosas, el ponerse objetivos ambiciosos, es una forma también de lograr que pequeñas cosas que a veces tenemos bien en Uruguay, las podamos hacer más globales, y además integrado, ¿no? Que seamos parte de algo que ocurrió entre España, Argentina, Uruguay. Me parece que esa es otra conclusión para mí importante a sacar de este fenómeno, ¿no? Que supera el hecho, sino que tiene que ver en el cómo esto se pone arriba de la mesa. Sí, porque además, en definitiva, lo que está detrás de la película, ¿qué es? El interés desde afuera en esta historia, ¿no? El interés en este caso de un director español. Y bueno, y con el director español después toda la producción y Netflix nada menos, ¿no? Pero sigamos, a ver, ya habló algo Karina. Yo quería... ¿Sí? Me parece que se da en este caso una conjunción muy interesante de elementos, ¿no? En primer lugar, esta película se basa en el libro de Bierzi, Pablo Bierzi, que es un libro mucho más uruguayo de lo que había sido eventualmente Viven, ¿no? Se llamaba el libro original. Sí. Sí. Que era, bueno, primero hecho muy poco después, entonces no estaban tan claras muchas cosas, no se tenía la perspectiva del tiempo, pero entonces está primero este libro de Pablo Bierzi, que recordemos que es un buen libro, está escrito desde la cercanía. Está atado a un documental, ¿no? Exactamente. Porque la base es las entrevistas, ¿no? Totalmente. El diálogo con los sobrevivientes. Por eso también muchos fueron a ver el documental que no lo habían visto, que ahora ya está disponible en muchos... lugares de streaming, de los cables uruguayos y demás de los cables, bueno, de los servicios de abonados, se parezco del siglo XX. Pero ese es una primera pata súper importante. La segunda pata, bueno, obviamente que lo agarrara a un director como Bayona, que ya tenía, es un director español, pero tiene una carrera hollywoodense, y que lo agarrara Netflix, por supuesto. A mí me llamó mucho la atención en los últimos días, tengo una amiga argentina que está fascinada y me escribe todo el tiempo preguntándome detalles. Conocía, por supuesto, el tema, pero se volvió fan de La Sociedad de la Nieve después de ver la película. Y lo otro que creo que es súper importante, lo dejo después para la segunda intervención, es que capaz que empieza a generar un fenómeno que tiene que ver con los actores uruguayos. El fenómeno de Enzo en particular, no me hagan decir el apellido porque no me sale, que es un fenómeno viral. O sea, vos lo ves y es como si fuera el Timothée Chalamet del sur, el Botija. Digo Botija por ser uruguaya, pero sí. Estás hablando, para los oyentes, estás hablando de quien protagoniza a Numa Turcati, que termina siendo como el relator, digamos. Relator, ¿no? El relator de la historia. Sí, un actor, claro. Un actor uruguayo. Un actor uruguayo con su trayectoria acá, pero en definitiva poco conocido afuera y que hoy es una estrella, ¿no? Una estrella, más allá de que gente que a veces ni vio la película en otros países están haciendo estos mashups y cuestiones con Enzo. Vamos con Neco ahora. A ver, yo creo que bueno, por supuesto que comparto lo que dijeron los compañeros anteriormente, pero a mí lo que me impactó, esto es una historia que creo que si sos uruguayo la conocés, ¿no? Y más si además muchos de los protagonistas sobrevivientes de esta historia son individuos que los cruzamos día a día en la calle como, digamos, como personas que tienen un bagaje histórico y una vivencia personal tan fuerte, pero uno lo ve. Yo siempre personalizo un Servino quizás con el que tenga mayor conocimiento y relación, un individuo absolutamente humano, normal, común. Entonces, esta película nos hace, creo que, ver una dimensión épica por un lado, pero también muy humana, y creo que tiene una dimensión que siempre fue olvidada, que es la dimensión, y olvidada por razones muchas veces de los propios familiares de los que no sobrevivieron, pero que de alguna manera, de una manera quizás muy por los testigos, logramos tener la voz de los que no vinieron, de los que no volvieron. Y eso para mí le da un aspecto humano muy interesante, porque hace también héroes, en el sentido de la historia los héroes para quizás en Viven son los sobrevivientes, y los héroes también, de alguna manera, fueron los que acompañaron, muchos murieron al principio, otros murieron en el proceso, pero acompañaron a que algunos de estos otros que sobrevivieron pudieran haberlo hecho. Y Numa Turcati en particular,
era un personaje que, salvo lo que nos gusta del fútbol en la liga universitaria, no era muy conocido en Numa Turcati. Hay un equipo de fútbol para la audiencia en la liga universitaria, es Numa Turcati. Es un equipo que fue bautizado después, justamente, del milagro, tragedia de los Andes, en homenaje a Numa, ¿no? Exacto, en honor a Numa Turcati. Pero no conocíamos esta dimensión de la importancia de Numa Turcati, que justamente yo creo que lo interesante es alguien que no sobrevivió, pero que hace que sobreviva la historia. Y eso me parece que tiene un lado, diría yo, muy emotivo, que es lo que de pronto emociona más, porque es la voz del que no tuvo voz, ¿no? Y ese creo que es, para mí, un gran diferencial, porque si uno mira quién es el protagonista principal, es muy difícil porque muchos son protagonistas principales, pero si uno le pregunta, le pregunta de examen, como digo yo, ¿cuál es para usted? Y bueno, Numa Turcati es uno de los protagonistas principales. Entonces, yo justo acá en la esquina del estudio tengo la plaza que reivindica a los sobrevivientes y a los que no sobrevivieron. Están todos los nombres, es una muy linda obra, es un aparente fuselaje de un avión. Y bueno, paso todos los días por ahí, pero esta historia me hizo ver justamente eso, es decir, lo interesante que es. Y después, como decía Bruno, la película es buena porque la película es buena. Si esto fuera una mala película, no estaríamos hablando de esto. O sea, en el fondo el arte hizo sublime la historia, porque si el arte hubiera sido muy malo, por muy sublime y épica que fuera la historia no sobreviviría. Yo creo que esto es un componente máximo. Y pero es asombroso, esa buena película, todo lo que ha generado, ¿no? Sí. Todas las derivaciones que ha tenido. Que no es menor, Netflix y el fenómeno de la plataforma, porque esta misma película, y yo la jorobé a Karina, parezco del siglo XX, somos del siglo XX. No sé, habla por vos, yo no sé si somos redes. Esta misma película con cine tradicional, por llamarlo de alguna manera, prepandémico, no hubiera sido tan exitosa. Y una película de este tipo, además, de las características, yo no soy un especialista en cine, ni mucho menos, pero de las características que tiene, sea la primera película vista en la plataforma más importante de streaming en materia de filmes, también habla de un fenómeno global y de la necesidad que tiene el ser humano, en general, de vivir ciertas historias que reivindiquen la naturaleza humana. Sí, por algo, perdón, Netflix esto... Una película de acción capaz que tampoco funcionaba. Claro, Netflix esto lo hace como estrategia. En realidad sale a los cines para competir en el Oscar, pero la realidad es que está muy poco en el cine, enseguida pasa a Netflix. Algo, no sé si llegó a los cines, pero algo parecido pasó con otra película que están nominadas las dos actrices, que es Nayat, la historia de la nadadora grande, que por supuesto no tiene nada que ver la historia, pero tiene que ver con eso de superar obstáculos, de no sé qué. Si puedo tener 2 minutos, a mí lo que me interesó mucho de esta película, que creo sí que es una buena película, pero voy a ser honesta, tampoco creo que es la mejor película del mundo, me parece una buena película, pero me parece que lo que hace muy bien el director a la hora de elegir cómo relatarla es elegir diferentes tipos de heroísmo, entre comillas, de heroísmo humano, ¿no? Entonces, sí son héroes los que llegan caminando a pedir ayuda, sí son héroes, pero son héroes también los que cortan la carne. Los Strauch, que ahora el domingo van a tener una entrevista con Jordi Évole, que yo creo que ellos no han hablado mucho y ahora por primera vez leí que decían, esta es la historia que siempre quisimos que se contara. Son héroes los que, no sé, cosían el saco de dormir para que... Son héroes los que arreglaron la radio, son héroes... A ver, cada uno tuvo su cuota de heroísmo, aunque fuera solamente hablar en algunos casos y entonces... En ese punto es lo que yo encuentro diferente. O sea, no buscar el héroe... estereotipado que capaz que teníamos en la de Disney o que nosotros mismos hacemos en nuestras cabezas, que en ese caso serían solamente Parra y Canesa, que también tuvieron su cuota, no les pretendo sacar ningún Sí, tuvieron una cuota fundamental. Fueron los que finalmente llegaron, los que terminaron encontrando al arriero, que a su vez permitió que se generara todo el operativo de Pero imagínate la complejidad de decir, voy a cortar carne humana y después tomarlo como... Y bueno, es la forma de sobrevivir. Mirá,
A partir de lo que comentaba recién, hasta capaz que tengo una respuesta a una pregunta. ¿Por qué la película, la caminata final esa de Parrado y Canessa, por qué ocupa tan pocos minutos? Claro. Cuando en definitiva fue larga, ¿no? ¿Cuántos fueron? 10 días, una cosa 10 por el días. estilo. Y sin embargo está sobre el final y para mí es demasiado breve teniendo en cuenta lo que implicó. Capaz que es por esto. Sí. En una de esas tiene que ver con eso que decía Karina, la decisión editorial de mostrar distintos tipos de heroísmo, no quedar solo allí en ese... O capaz que era la parte más conocida de la historia también, ¿no? Bueno. Hasta ahora. Pero bueno. Pero la idea acá no era analizar la película, sino justamente detenernos en todo lo que ha provocado. Y ahí volvemos con Bruno, con Neco, a ver. Bueno, aparte de esas dos cosas que decía de interpretar en perspectiva las cosas distinto y lo importante de hacer las cosas bien también, ¿no? Y integrarse a ese mundo, como comentaba, me parece que son dos impactos relevantes. Después puede uno hacer cosas más micro, que es más difícil evaluarlo, porque en realidad, entre otras, como no soy sociólogo o no sé, o antropólogo, digamos, como para poder evaluarlo, pero me intuyo que creo que va a haber, digamos, va a ser un material hoy con mayor perspectiva y con más claridad sobre algunos valores que son relevantes para, bueno, construir una sociedad más equitativa, más justa, más eficiente también, más integrada, cuando uno evalúa algunas de las cosas que, por ejemplo, decía Karina, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender? Yo tengo la impresión, o capaz que es un deseo, de que, bueno, de alguna manera hay aprendizajes que están ahí planteados que son de enfrentar humanos a una experiencia tan agresiva y tan puesta al límite, ¿no? Una condición tal puesta al límite para cómo enfrentarla, porque al final, esto es de la filosofía es tan viejo como de las discusiones originales de los estoicos, digamos, pero uno al final nace y enfrenta la vida y las circunstancias, y el 90% de lo que le ocurre, digamos, son circunstancias que uno no controla y que las enfrenta porque el azar se las puso delante, y uno tiene que enfrentar, digamos, eso y transformarlo o adaptarse o cambiarlo y progresar, ¿no? Es lo que es nuestro caminar de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, en ese sentido, muchas veces vemos, ¿no? Preocupaciones o encarar problemas que nos enfrentan las circunstancias de una manera alarmista o de una manera poco productiva, de una manera poco eficiente o eficaz para superar cosas que no son tan graves. Me parece que eso debería ser también, aspiracionalmente, un aprendizaje que uno podría ver, ¿no? Es decir, vivimos situaciones mucho menos límite que esas y a veces nos ponemos, lo vemos como un obstáculo para impedirnos hacer cosas que me parece que está mal. Y bueno, yo creo que ese es un debate interesante también que uno podría llevar de una situación tan extrema como esa y que no necesitamos vivirla para mejorar, ¿no? O sea, ojalá nunca nadie tuviera que pasar por esa situación, digamos, ¿no? No la estoy idealizando, digo, ocurrió. Me parece que ese es un tema interesante también a debatir, digamos, ¿no? Y qué condiciones se dieron ahí para que eso ocurriera, ¿no? O sea, a qué apeló el valor humano para poder salir de eso, ¿no? Y las capacidades, como contaba Karina, cada uno sus distintas especialidades, cómo trabajar un equipo, no sé. Hay cosas importantes que me parece que sería bueno que eso también fueran debates en perspectiva en los tiempos que vienen de lo que decís usarlo para discutir, de equipo, ¿no? Para mí es importante. No sé si en cualquier situación similar hubiesen salido igual sin un sentido de equipo. Acá había mucha gente que formaba parte de un equipo que ya los que juegan estos deportes te lo cuentan, que bueno, tenés una cantidad de puntos de cercanía, de amistad, no importa, de competencia, de todo, pero que te ayuda a abordar este tipo de situaciones límites que uno nunca se imagina que va a pasar, ¿no? Me parece que ese es uno de los datos. No todos formaban parte del equipo y de hecho Neco hablaba de Numa, pero todos entendieron rápidamente cómo había que trabajar en equipo para poder sobrevivir, ¿no? Y en eso la verdad no es idealizarlo porque se ha contado de diferentes maneras y siempre aparece ese dato, ¿no? Yendo directamente a las consecuencias que puede tener prácticas para Uruguay, bueno, ojalá que tenga un Oscar. Yo creo que va a ser muy reñida la competencia, porque ahí zona de interés me parece que va a estar. Después lo tengo para el telegrama, así que no me voy a apurar. Pero más allá del Oscar, a ver, fue filmada en algunas partes de Uruguay. Ver el aeropuerto viejo
hecho como perfecto, era como volver a nuestra niñez, ¿no? Te juro, era como entrar, a mí me parecía que iba a entrar y me iba a ir a ver, porque uno se quedaba horas ahí viendo cómo salía, no como ahora que lo tirás a la gente y te vas, ¿no? Que te quedabas horas mirando en la terraza los aviones cuando eras chica. Era como el programa cuando venías a dejar a alguien o cuando llegaba alguien. Pero varias cosas, ¿no? Que hay de Uruguay, fue filmada en diferentes lugares de Uruguay con una productora uruguaya, creo que fue Cimarrona, si no me equivoco. Cimarrón. Estoy cimarrona porque están las cimarronas compitiendo, les mando un beso. Están en Oman compitiendo y le está yendo muy bien. Y todo el equipamiento, la mayoría del equipamiento para filmar la película fue hecho con Musitelli, ¿no? Que hace poco lo entrevistaste. Claro. Sí. El equipamiento para el rodaje acá, ¿no? Acá. Sí. No, y después la investigación, ¿no? Porque, a ver, ven, esto que tiene la otra nominación, que es maquillaje y vestuario, ¿es? Sí. O solo maquillaje, no me acuerdo. Todo eso es una investigación que se vino a hacer acá. Cuando empezás a mirar los detalles, está muy bien hecho. Esa sería una categoría que debería ganar eventualmente, porque la gente que laburó en eso, cómo están vestidos, el pelo... es internacional porque son los 70, pero también es muy uruguayo. Después, ¿cómo trabajaron en las pronunciaciones? No todos son uruguayos. Hay argentinos y hay algún español. Se cuidó especialmente en el trabajo posterior a la filmación que las voces tuvieran el tono uruguayo, le corrigieran el acento argentino a los actores argentinos que intervienen, por ejemplo, ¿no? Sí. Todos esos detalles creo que pagan. Yo creo que a mí el impacto humano de esto, que es el que trato de rescatar, es normalmente las historias se cuentan por quiénes son los ganadores, ¿no? Winner take it all, dice la canción, ¿no? Los ganadores se llevan siempre todos los méritos, y para que haya ganadores tiene que haber un montón de gente que aporte a eso. Y acá ganadores, lo estoy diciendo en términos elípticos, no ganadores en el sentido de los que pudieron salir de la montaña, pero en realidad en las historias, y yo creo que eso es el punto de vista interesante humanamente, y creo que es la mayor enseñanza que puede tener esta historia, y la forma como se contó también, es que para que alguien pueda eventualmente lograr el objetivo que era sobrevivir, no lo puede lograr junto, y algunos tienen, y existen de alguna manera ciertos sacrificios humanos y personales que hacen que sean historias válidas. Y a mí lo otro que me impacta, creo que esto, hablando con uno de mis hijos, era lo que más le impactaba a él, es decir, desde el punto de vista del trabajo en equipo, de alguna manera. Y el trabajo en equipo quiere decir que, y esto lo estoy haciendo no con respecto a esto, sino en términos humanos, que muchas veces hay gente que ocupa un segundo lugar en ese trabajo en equipo, pero que es tan necesaria para que ese trabajo en equipo prospere y que eventualmente se logre el objetivo humano de cualquiera sea ese, que todos forman parte de algo. ¿Ah? Y obviamente que la película no cuenta, porque supongo yo que como en todo momento de estrés y en estas situaciones deben haber habido momentos en donde no sale lo mejor. Pero bueno, la historia justamente lo que trata de mostrar es esa sociedad que se conformó. Es una sociedad donde lo que tenía por objetivo era la vida. Para ese objetivo de la vida creo que es lo que, para mí a los chicos más jóvenes, más le ha impactado. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a cierto nivel de jóvenes que han visto la película. No estoy generalizando a todos los uruguayos. Hay gente que no sabe ni lo que estamos hablando, ¿no? Pero me parece que ese es el impacto cultural más relevante y a mí el que más me conmovió. Bueno, en esa línea agrego lo que también se ha destacado. La película, la forma como fue diseñada, pensada y realizada, el guión, esto que venían resaltando ustedes, lo primero que permitió fue un diálogo nuevo entre los sobrevivientes y las familias de los que no volvieron, ¿no? No es que tuvieran el diálogo cortado, pero había una tensión, había quedado a lo largo de estos años una tensión, había una fisura allí. Es lógica, ¿no? Y la película permitió que se produjera, no sé cuál es el término, no es reconciliación, pero es una comprensión mutua y permitió el comienzo de un vínculo nuevo, ¿no?
Una relación completamente diferente entre ellos. Es súper importante lo que decís porque yo creo que estaba esa tensión, capaz que sigue, y considero que es absolutamente lógica porque aunque uno no quiera, ve a los sobrevivientes y a los sobrevivientes reconoce a sus seres queridos que no sobrevivieron. Es inevitable, es absolutamente humano. Aunque no fuera una tensión que generara discusiones o algo por el estilo. Pero sí. Y acercó a gente que nunca había hablado muy poco del tema. Estamos hablando de conversaciones que la película ha generado. Y la primera conversación que generó fue esa, a la interna del grupo de sobrevivientes y familiares de no sobrevivientes, ¿no? Completamente. Impactante eso. Perdón, ahora sí que ibas a decir. No. Estaba en la misma posición. Creo que además, como se gestó esta película, yo justo conversé el año pasado con Pablo Bierzi, que antes de que saliera la película y que contó los detalles. Bayona la peleó como 10 años, o sea, Netflix apareció en la última parte, gracias a Dios, pero venía peleando porque es una película muy cara, de hecho fue la película de Netflix más cara en español, o por lo menos no en habla inglesa, creo, y la venía peleando porque estaba obsesionado con esa historia, Bierzi también, obviamente, y bueno, hubo todo un trabajo ahí de hilvanado súper importante para poder hacerla, ¿no? Con los sobrevivientes, con las familias. Quiero imaginar cómo habrá sido la conversación de la producción y del director con la familia de Numa, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora no había sido un protagonista, como decía Neko. Entonces, hay mucha cosa. Yo saco las conclusiones de lo que dejó para conversar. Bueno, un detalle, la casa... que aparece en la película, en los primeros minutos, esa casa en el Prado, es la casa original. No sabía eso. Sí, es la casa original. Y en esa casa, el actor que representa a Numa Turcati, en esa casa, estuvo de visita y dialogó, intercambió con la familia, estuvo todo ese proceso, ¿no? Existió ese proceso. Pero bueno, en general, todo bueno lo que deriva de esta película, ya sea para conversar sobre los temas que estuvimos acá compartiendo en la tertulia, o también desde el punto de vista más de producción audiovisual y de lo que pueda significar para Uruguay. Mira, hablando de lo que provoca y en quién provoca, algo de lo que tú mencionabas hace un rato, Karina, dice Soledad. Les cuento que mi hija, que tiene 13 años... Y no solo ella, todas sus amigas están fascinadas con la película. Hasta me pidió el libro, con lo que cuesta que los adolescentes lean de verdad un libro y no internet, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Creo que esa fascinación en los jóvenes ya estaba en todas nuestras generaciones, pero con la película, por supuesto, se exacerba. Bruno, que fuiste el que arrancó con esto. No tengo más. Creo que tuvo muy buena... los intercambios y acá lo vimos en la propia reunión, ¿no? O sea, distintas formas de acercarnos o qué repercusiones tuvo en cada uno de nosotros, digamos, esta historia contada en Uruguay, ¿no? Ahora, entonces, no tengo mucho más. Me parecía un tema fantástico y creo que va a seguir dando, ¿no? Para temas tanto en lo que tiene que ver con la sustancia de lo que ocurrió y en lo que tiene que ver, volviendo a mi formación profesional, el perfil del desarrollo de la industria audiovisual en Uruguay, ¿no? Y las artes audiovisuales, me parece que integrarnos a ese mundo es una cosa bien interesante, así que espero que podamos poner muchas más historias arriba de la mesa. Sabés que hay todo otro capítulo de conversaciones que es lo que ha ido conociéndose a propósito de cómo fue el trabajo de producción y rodaje. Allí se abre todo otro campo. No sé si ustedes han podido acceder al material audiovisual que está circulando, que es enorme. Sí, por un lado, por ejemplo, la propia Netflix ha producido una cantidad de videos cortos donde, por ejemplo, muestra el backstage, ¿no? O donde hablan los actores, se cuentan entretelones del trabajo de todos estos años. Pero después hay entrevistas o mesas redondas muy jugosas a propósito de lo que significó para los actores, para el director, para Pablo Bierzi, toda la tarea en conjunto de estos años, en el vínculo con los sobrevivientes y con las familias de los no sobrevivientes.
todo eso, cómo funcionó la sociedad de los actores, la sociedad de los actores, los productores y los realizadores, cómo se generó allí otro ambiente, cómo se generó otra comunidad que recorrió varios años, etcétera. Ahí hay todo otro tema. Sí, porque está todo a su vez conectado con la historia de fondo, ¿no? Sí, como otra hermandad. Todo lo que uno ve, más allá de que no, la idea no es idealizar, pero todo lo que uno ve es que sí se crea esa hermandad porque la propia historia te lleva hacia eso. Y capaz que también, para quedarnos con temas que van más allá de la película, esto es parte de, sí, hay solidaridad porque necesitamos sobrevivir, pero bueno, es una generosidad que igual hay que tener en cuenta. ¿A dónde voy? Por ejemplo, nada más que por citar así, por tildarlo, porque da para no sé cuánto, ¿qué significó para cada uno de los actores interrelacionarse con el protagonista original? ¿No? Todo lo que salió de ese vínculo entre el actor y la persona real. Y por otro, ¿qué significó para los sobrevivientes, por ejemplo, encontrarse con la forma como se mostraba la historia? Para ellos, para los sobrevivientes, cómo se terminaba mostrando y cómo se terminaba discutiendo en el proceso de producción lo que había ocurrido. Ni que hablar lo que todo esto ha removido en las familias de los que no volvieron, en cada una de ellas, digamos, ¿no? O sea, hay infinitos capítulos, infinitos capítulos. Sí, sí. Infinitos. Ya volvemos con el final de la tertulia de hoy.